Me complace decir que las dos exposiciones de Arturito y de Manuel son un muy buen marco para lo que voy a decir. Quiero hacer esa aclaración para ubicar allí en ese marco estas reflexiones. El principio compasión, misericordia y la ciudad. Podríamos hablar de un itinerario pastoral del principio compasión, misericordia. Me parece que podemos hablar de eso, o por lo menos intentar descubrir este itinerario del principio compasión, misericordia en la ciudad, haciéndose ruta pastoral, ruta en la ciudad. Una ruta que ha intentado hacerse urbana. El comienzo de esta ruta fue la asamblea sinodal que se sesionó entre 1989 y 1998. De todo lo que dijo la asamblea sinodal en sus declaraciones finales, tomo dos aspectos, dos peticiones que nos hizo, dos reclamos, también se llamó así. La primera, que la buena nueva no nutre la ciudad. Fue lo primero que dijo. La buena nueva no nutre la ciudad. El evangelio no está encarnado en la ciudad. Eso fue un reclamo muy significativo. Y el segundo, que caminamos paralelos en la ciudad, iglesia y ciudad. Esta intuición se la debemos al cardenal Mario Rebollo en Justicia. Y luego se desarrolló en el curso de la Asamblea Sinodal. Yo tomo esos dos aspectos que me parecen claves y definitivos, y todos los demás giran en esto, en esas dos direcciones. Además, especificó como respuesta a este grito en la ciudad que la espiritualidad que se necesita para responder a esto sea la del buen samaritano. Aquí ya hay una especificidad, ya hay un norte, ya hay un horizonte, ya hay un pretexto. Eso fue así de claro. Por eso la respuesta fue la parábola del buen samaritano como ruta. Como ruta. Ruta matriz. Alrededor de la cual se invitó a girar y caminar. Y la especificidad de la parábola del buen samaritano, su corazón bíblico, es la compasión, misericordia. Ante esa especificidad, hemos venido encontrando otra especificidad
y es que la característica preponderante de la pastoral urbana de nuestras ciudades es el sufrimiento. Eso es específico de nuestras ciudades. En todas las ciudades del mundo hay sufrimiento, naturalmente, pero en las nuestras es muy, muy particular. ¿Cuál es el reto pastoral? Podríamos preguntar. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene la pastoral urbana en nuestros contextos? Yo diría que el sufrimiento humano. Muy en nuestro contexto colombiano. De tal manera que empezamos a hablar de la compasión misericordia en la ciudad. Se entiende entonces que es un ejercicio de pastoral bíblica. Comenzamos por ahí. Un ejercicio de pastoral bíblica. ¿En qué sentido? En hacer una opción por trabajar para que la palabra se encarne en la ciudad. Para que la palabra se encarne en la ciudad. Por ahí es que hemos venido haciendo esta propuesta. Fuimos entendiendo que para que esa palabra sea dabar, en la lengua hebrea, en la ciudad, o sea, palabra que acontece, palabra que se encarna, palabra que se hace historia, palabra que se hace humanidad. Para que eso fuera posible, para poder acariciar eso, había que ahondar en el corazón bíblico de la misericordia. Había que hacerlo. Tratando de, bajo la luz del Espíritu, ubicarnos en esa ruta maravillosa que este Espíritu nos dio, nos señaló en la gran ciudad. De tal manera que esta profundización a la vez se hacía también clave hermenéutica, clave interpretativa de una determinada lectura de la Biblia en la ciudad. Fuimos viendo eso, descubriendo eso. Lo que con el tiempo fuimos llamando hermenéutica urbana de la Biblia. Y no estaría mal decir, citando un poco el pensamiento teológico de Gustavo Gutiérrez, que nuestro método es nuestra espiritualidad. De tal manera que este método, este camino, esta lectura específica de la Biblia con esa clave hermenéutica sea nuestra espiritualidad. Es decir, una búsqueda del acontecer de la palabra en la vida de los sujetos urbanos. Acontecer, encarnación de la palabra en la vida de los sujetos urbanos. Es decir, personas concretas, comunidades, quienes desde su particular experiencia de vida y de fe leen la palabra, viven la palabra, dejan transformar sus vidas por la palabra. Esta ida al corazón bíblico de la misericordia tiene estas dos insistencias en nuestra experiencia. Primero, volver a la mentalidad hebrea, de la cual Jesús de Nazaret es acabada presencia, realización, todo lo que nos explicaba el padre Arturito en eso.
es heredero de la mentalidad hebrea. Es decir, no divide la vida. El Espíritu es encarnado. Volver allá es urgente y es muy importante para también poder asimilar este mensaje de Jesús, no solo desde el punto de vista de una espiritualidad que lleva a la vida la palabra, sino desde el punto de vista también epistemológico, teniendo en cuenta que la espiritualidad alimenta esa epistemología. Lo primero es mentalidad hebrea. Segundo, encontrar en la misma Biblia el viaje del sentido del término. El sentido del término en la Biblia. Muy importante para poder ayudar metodológicamente a entrar en esta propuesta. Misericordia viene del término latino misericorde. Misericorde, que quiere decir sentir con el corazón las miserias del otro. Misericorde es la traducción que se hace del término griego eleos, que quiere decir sentir compasión por el que sufre. También se ha traducido como misericordia el término griego splagnisomai, que traduce sentir desde o con las entrañas el dolor del otro. Lo que nos explicaba Arturito en el texto de la viuda de Naín. Bellamente. Estos términos en griego son la traducción que los 70 hacen de los términos del Antiguo Testamento. Hesed, Rahamín, Anán, que significa útero, entrañas de misericordia. Cuando la tradición profética, concretamente Jeremías, habla del volcamiento de Dios frente al sufrimiento de su pueblo, habla de cómo a Dios le duele el útero, le duele la matriz a Dios. Siente en la matriz el dolor de su pueblo. De tal manera que principio misericordia recoge todo el sentir bíblico de la expresión splagnisomai, hesed, rahamín, misericordia. Por lo tanto, no es una acción externa que refleje una cierta solidaridad con el que sufre. No se queda en la conceptualización del significado. Es decir, no se trata de obras de misericordia. Y esta visión no es una visión negativa de las obras de misericordia. Es que no son eso. Y tenemos que ser claros, como dices tú. Seamos claros. Me dice Arturito, seamos claros. Eso no son las obras de misericordia. Si no son eso. Entonces no es la racionalidad por la racionalidad o la razón, el logos que se alimenta del patos, si no es así. Tiene que ser sentir y pensar con el corazón. Nosotros somos herederos de la tradición occidental, es decir, de la racionalidad por la racionalidad. Y permítanme decir, cuánto mal estamos pagando por eso. Cuánto mal en la iglesia y en la cultura occidental. De tal forma que volver a la mentalidad hebrea sería una tarea importantísima de hacer, sobre todo ahora con esta crisis de la razón. En la modernidad y en lo que ahora llaman algunos postmodernidad, que aún no define por dónde agarrar esta crisis. Esta crisis social, crisis ética, crisis económica, crisis de la vida toda. Y permítanme allí culpar a la señora razón, porque le ha faltado el patos.
Le falta el patos. Dejó el patos en Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret nos enseñó a pensar con el patos primero. Tanta razón hay con esto que el mismo Pascal, matemático de la lógica o el cálculo de las probabilidades, dijo que los primeros axiomas se dan en el corazón. El patos, que es empatía y que es simpatía, que es sentir dentro a y que es caminar con. De tal manera que el principio o misericordia consiste en un dinamismo que nace del amor, que hace interiorizar el sufrimiento ajeno en las entrañas. Y ese sufrimiento interiorizado mueve a una reacción sin más motivo que el dolor del otro, una reacción en una concreción histórica de amor. Son palabras más o menos de John Sobrino, que nos hizo el favor de construir teológicamente esta reflexión para Latinoamérica, para todo el mundo. De tal manera que es un amor específico que actúa ante el sufrimiento ajeno para erradicar sus causas. Es el amor visceral de Dios. Así ama Dios, nos decía ahora Arturito. Un amor visceral de Dios, como lo llama en su revista cada vez que puede hacerlo en sus editoriales el periodista Javier Darío Restrepo. Habla de amor visceral de Dios. Bien, esta es un poco una ubicación histórica y una reflexión sobre este principio. Ahora quiero hablar brevemente de tres experiencias que trataron de coger esta realidad de alguna manera y lo lucharon, lo trabajaron con toda y la limitación, humana que tenemos. La primera fue la de la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, entre los años 1989 y 1995. Allí nos encontramos la vida religiosa que era fecunda en aquella parroquia, la vida religiosa, muy fecunda en aquella parroquia, tanto femenina como masculina. El pensar teológico y educativo popular de la dimensión educativa de entonces, cuando existía, ahora se transformó en Kairos educativo. Y la convocatoria sinodal. Con estos reclamos, vimos la pertinencia de trabajar juntos y tratar de darle un poco de contexto, de realidad humana a estas líneas, a estos soplos del espíritu en un contexto marginal de ciudad, en una parroquia que queda arriba de la Picota. En esa época no estaba dividida en tres parroquias como hoy, era muy grande, que a propósito puso sus bases Pedrito, las primeras bases. Pedrito, yo también quiero hacer alusión a ti, no déjalo Arturo. Arturo, digamos, te la montó más, yo te la voy a montar menos. Es decir, eso es un gesto de amor, de cariño. No, él fue el primer párroco de allá, año 88. Yo se lo recibí Pedrito. Me tocó llegar a borrar todo. No, fue hermoso el trabajo. De tal manera que cogimos y asumimos esta primera intuición y lo identificamos como la necesidad de crear un diálogo entre la palabra y la ciudad y poner la palabra en medio de la ciudad en ese contexto.
Los comienzos fueron de alegre apasionamiento. El lugar teológico fueron las asambleas de vecinos en torno a la palabra, formatos sencillos de lectura bíblica, inspirados en el espíritu misionero del patrono de la parroquia, de Santo Toribio, misionero de los Andes. La vida laical, la vida religiosa y la parroquia, allí le dimos forma a eso. Todo eso desembocó en lo que hoy conocemos como casitas bíblicas, que fueron las familias, los sectores y fuente de diversas ministerialidades pastorales. Quiero subrayar que la parroquia pastoralmente giró alrededor de las casitas bíblicas. Ahora explico por qué ahora no. Creo que es importante decirlo. Importantísimo. Eso hay que decirlo. Veo que estamos haciendo confesiones en público. La segunda experiencia fue la parroquia de San Carlos Borromeo, al noroccidente de la ciudad, que queda en el barrio Villaluz y alrededores. ¿Qué contexto había allí? Por el año 97 hasta el 2005, pero especialmente el año 97, una clase media deteriorada, una clase media en proceso de empobrecimiento. Aquello de la crisis, aquella esta del gobierno de Pastrana, que se llamó recesión económica, fue eso lo que pasó, donde nació el impuesto del 2 por mil, que después se convirtió en 4 por mil y que ahora sigue y se instaló y se les olvidó quitarlo. Era temporal y se les olvidó quitarlo. Una sola vez, sí. Allí en esta parroquia centramos la experiencia, nos pareció que la podíamos centrar en la intuición de un discipulado urbano de la palabra. Discipulado urbano de la palabra, siguiendo la línea de la contextualización y de el encontrar los sujetos urbanos intérpretes de la palabra, para poderlos convocar a formar comunidades intérpretes, samaritanas y misioneras. Es decir, una manera en que el principio compasión, misericordia se hiciera por la pastoral bíblica transformador de las realidades urbanas, la palabra en la ciudad. Inspirados también en esto, en la bellísima experiencia de Carlo María Martini en Milán. Más de 20 años, una diócesis urbana construida pastoralmente sobre la palabra, sobre el discipulado de la palabra. Pero también nos ayudó a orientar la metodología Carlos Mesters, el brasilero, con su método de la vida antes de la palabra, la vida en diálogo con la palabra y la vida después de la palabra. Y la clave hermenéutica siempre fue la compasión, misericordia. Esto hizo que empezáramos a dar respuestas a problemáticas claves de la comunidad. Pudimos incluso llegar a hacer intervención política de la comunidad de fe, porque fue la comunidad de fe en esta parroquia que es la que se dio cuenta que había corrupción en la Junta de Acción Comunal. Aquello de repetir y repetir y reelegir al presidente. Detrás de eso, ¿qué hay? ¿Y cómo lo podemos poner en macro? En el Estado colombiano. Esta comunidad de fe intervino esa corruptela, denunciándola y asumiendo como laicos la tarea de nombrar una nueva Junta de Acción Comunal en Villaluz. Y allá fueron a dar como sujetos. Lo de las casitas bíblicas, vuelvo un poquito allá que olvidaba eso, hoy día son sujeto, intérprete de la palabra,
sujeto ético político, en la medida en que están ayudando de alguna manera a transformar su entorno. La miseria, las violencias, la drogadicción, aunando familias a través del arte, de la lectura femenina de la Biblia, de la lectura masculina de la Biblia, de la lectura juvenil de la Biblia, las especificidades hermenéuticas. La tercera experiencia es la diócesis de Engativá. La diócesis de Engativá asume la ruta urbana de la parábola del buen samaritano y resuelve centrar su conformación teológica pastoral sobre el principio compasión, misericordia. Para ello, crea la escuela bíblica diocesana, cuya clave hermenéutica es la compasión, misericordia. De tal manera que busca un acercamiento bíblico que permita sensibilizar la vida de los agentes de pastoral y de las comunidades en general. Piensa ir al corazón bíblico del sentir misericordioso de Dios, en la convicción de que es la puerta de ingreso a la conversión pastoral de la que después nos habló Aparecida. Yo aquí omito hacer citas de textos. Me ayuda muchísimo las alusiones que hicieron Arturito y Manuel a la compasión misericordia en la Biblia. Por eso paso de largo un poco la ubicación de los textos, que es algo muy, pero muy importante, pero ya está dicho. De tal manera que la diócesis en este momento está tratando de hacer que sus pequeñas comunidades no pierdan la identidad samaritana misionera y que encarnen la palabra en la ciudad, en los territorios urbanos. Para ello hemos profundizado la territorialidad como una expresión muy importante de lectura, de conocimiento, de construcción, de interpretación del contexto, a tal grado que podamos decir que la territorialidad no solo es geográfica, sino también existencial. En esto nos ilumina mucho Francisco cuando en la Evangelii Gaudium habla de las periferias existenciales. Eso nos ha llegado como una luz, como todo lo que es de Francisco. Y estamos tratando de asumirlo un poco por ese lado. Y un tercer momento ya, finalmente, lo he querido hacer como una pequeña síntesis reflexiva. Estoy convencido que la intuición entra por el discipulado misionero recomendado por Aparecida. Yo estoy convencido de eso, que es un asunto de discipulado misionero, de encarnación en la ciudad, para que el principio compasión misericordia, como corazón bíblico de la pastoral bíblica y por tanto de toda la pastoral y por tanto de la pastoral urbana, para nuestro caso, sea ese. Encuentro que hay una causa de choque, sin embargo. Hay un desencuentro, un truncamiento de procesos causado por el modelo de iglesia. Y parece que ahí está el problema. Podemos matarnos haciendo esto, pero el modelo de iglesia lo trunca, el que tenemos. Las casitas bíblicas ya no son el corazón de una parroquia y nacieron en una parroquia.
Entonces aquí el problema no es echarle la culpa al párroco o al otro o al párroco de turno, es mirar el problema de mentalidad, que hacían ustedes dos alusión a ello, mentalidad, y por tanto modelo de iglesia. Entonces se enfrentan una eclesiología de la iglesia del templo y de la iglesia de las casas. Yo lo digo por la experiencia que he vivido con este trabajo. Las veo enfrentadas. Mientras el uno invita a ir a las casas y se va de misionero a las casas, el otro dice que la iglesia solo está en el templo. ¿Y Jesús de Nazaret qué hizo? Por tanto, la pregunta que quiero hacer es, ¿una iglesia samaritana centrada en la palabra? Está por hacerse. Está por hacerse. Magistralmente la describe el Papa Francisco. Magistralmente. Y cito sus palabras. Dice, veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. Ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es evangelio puro. Se cierran las comillas. Lo dijo en la entrevista Antonio Spadaro, el periodista jesuita, cuando escribió el bello texto de Busquemos ser una iglesia que busca nuevos caminos. Eso pasó el 12 de marzo de 2014. Finalmente, ¿a qué nos aboca ahora esta intuición samaritana? A comprender, a descubrir que el corazón de la pastoral es la compasión misericordia. A establecer el equilibrio dialógico entre el corazón y la cabeza, que lo tenemos atrasado. Corazón y cabeza, pensamiento. Y cito aquí a Orlando Falsborda, que habló y que creó para este país una sociología humana que tendríamos que retomar. Con Camilo Torres, sí señor, con Camilo Torres, el amor eficaz de Camilo Torres. Y quizás, ya que lo mencionas, Arturo, para que dejemos de ver a Camilo Torres como el cura guerrillero y veamos el cura del amor eficaz o de la compasión misericordia. Esa es una deuda que hay que hacer y eso va a ayudar mucho a sacar las violencias del corazón. La no violencia de Jesús nos tiene que llevar a eso, y no solo a Camilo, sino a tantos otros. Luego, abordar la complejidad del ser humano y de los ecosistemas. Aquí quiero citar a la bellísima columna de Umaña Carrizosa, ayer en El Espectador. ¿Cómo se llama? El viejo. Umaña Carrizosa, que es un ambientalista. Escribe cosas como estas que aquí cito un poco. No desdeñar más de la complejidad del ser humano y de los ecosistemas. Hay que dejar ver más al ser humano, dejar de verlo como maximizador de poder y de riqueza, lo que lo hace incapaz de buscar otras metas, como el conocimiento,
lo sagrado, el amor, la justicia, la libertad, el placer sensorial, la observación de la belleza, el reconocimiento, la amistad, la paz. Esto lo dice Umaña Carrizosa, dándoles un tirón de orejas a los de derecha y a los de izquierda de este país. Que están, dice él, están centrados o en la revolución o en el mercado. Y creen que con eso se produce el poder y la riqueza. ¿Por qué no miran todos estos otros aspectos? Me parece que es una opinión muy en sintonía con lo que estamos buscando. No desdeñar más de los ecosistemas es ni de sus procesos, ni de sus estructuras físicas, químicas y biológicas. Solo les vemos como proveedores de los materiales que necesitamos. Se deja de lado su complejidad, se desprecian los derechos de todas las otras especies, se destruyen los lazos que nos unen a ellas. Hay que tomar la ruta de la Laudato Si, dice este ambientalista, que dejemos de ver el milagro de la naturaleza y del agua en la Van der Hamen como un potrero de vacas. No, de Peñalosa, no, es que a mí me disgusta eso. De él y del quien lo diga. Bueno, esa es la aportación. Muchas gracias.